En este tutorial trabajaremos unos pop-up. Iniciaremos con una cascada en forma de espiral, para la cual trazaremos una línea recta a la cual marcaremos un centro. Aquí tomaremos una medida de un círculo de 3 centímetros. Cuando ya tenemos este círculo, la siguiente medida será la medida que queremos que tengan nuestras tarjetas de la cascada. En mi caso será 6 centímetros. Entonces de ahí marcaré 6 centímetros. Cuando ya tengo este medio círculo, procedo a hacer una línea recta hacia abajo y lo mismo en el otro lado, y marco 2.3 centímetros, los cuales formarán la pestaña de nuestra estructura. De igual forma vamos a hacer con el círculo más pequeño. Trazaremos dos líneas rectas hacia abajo, y donde estoy marcando como un punteado, ese será el doblez de la estructura. Bueno, ya teniendo esto, entonces siempre deben tener en cuenta que después de trazar el círculo interno, la medida del lado depende del tamaño que queramos hacer las hojas de la cascada. Ya teniéndola recortada, procedemos a doblar las pestañas y luego vamos a doblar en partes iguales el medio círculo hasta obtener unas 8 espacios, que son las 8 tarjetas que va a tener nuestra cascada. Si queremos que sea más grande, seguimos doblando y así tendremos 16 para 16 hojas, pero en este caso la voy a dejar solo de 8 hojas. Podemos pegar una tarjetica normal, así, sencilla, pero en mi caso yo decidí hacer unas pequeñas marquitos para colocar en la estructura. Entonces procedo a pegarlo, y no se preocupen por las medidas de las estructuras, ya que todos los PDFs quedan en la cajita de información, al igual que un letrero de diario de Navidad que está en SVG para utilizar en cualquier plotter de corte, si lo desean utilizar en su diario. Termino de armar los marcos y hago un pequeño molde de un triángulo para utilizarlo más adelante. Y comienzo a pegar cada una de las tarjetas en su correspondiente espacio. Y al finalizar nos debe quedar de esta manera. Bueno, el tamaño de mi hoja es de 20 centímetros por 17.5. Entonces procedo a pegar el papel decorado unos milímetros más pequeño para que se vea el borde. Coloco la cascada en la posición que deseo y marco el sitio donde voy a abrir una ranura por la cual entrará la pestaña de la cascada, y luego procedo a pegar. Ahora utilizaremos la parte del círculo pequeño, la cual tiene marcada el centro, y ese punto lo vamos a transferir en nuestra hoja con el punzón. Lo siguiente es que para mover la estructura yo hice este diseño con arbolito, corté 4 partes en cartulina y las uní para hacer una estructura fuerte.
y la decoré. Después en esta estructura en un lado vamos a hacer lo mismo de marcar en el centro con el punzón para poder colocarlo con el brad en la estructura. Nos queda de esta forma listo para poder marcar dónde irá. Pero antes cortamos este pedazo que nos sobra para que no se nos vea y ubicamos la otra esquina de la pieza y marcamos el centro con el punzón. Entonces ahí abrimos, quitamos nuevamente el arbolito para que se nos facilite colocarlo en el otro lado donde marcamos. Abrimos con el punzón, pero en este lado vamos a colocar el brad con la cabeza hacia abajo y abrimos las paticas en la parte de arriba. El brad se coloca así para que la estructura pueda girar suavemente. Ya luego procedemos nuevamente a colocar el brad que habíamos colocado inicialmente. Para evitar que las paticas del brad rocen, coloco un pedazo de cinta. Luego en esta parte, sin pegar el brad, coloco pegante y tenemos lista nuestra cascada. Ahora el triángulo que tomé de muestra, con ese corté estas para colocarlas en la parte trasera porque no me gusta que se vea el papel blanco. Y quedó lista nuestra cascada que se mueve de esta forma. Para la parte de encima creé dos pestañas, las cuales tienen una medida de 20 por 12.5 y la otra 20 por 5 centímetros, o sea que quedan del mismo tamaño de la hoja. Lo único que hice fue aumentar hacia los lados una pestaña de 3 milímetros y luego una de 1 centímetro. Los 3 milímetros son para darle amplitud, ya que la cascada pues tiene cierto grosor. Y procedo a decorar de la siguiente forma. Para la parte delantera debo tener en cuenta dónde voy a colocar el imán antes de colocar el papel decorado. Ubico mi tarjeta en la forma que yo quiero, la puedo colocar recta o en diagonal como lo hice, y sigo con la decoración como ven en el video.
En la parte interna coloqué una tarjeta para poder documentar el momento y también coloqué una tarjeta para colocar una foto más grande. Queda de esta forma y esta será la hoja que ubicaré en el álbum, que como pueden ver es un poco más grande. Para el segundo pop-up tomaremos también una hoja que va a medir 20 centímetros por 17,5 de alto y le haré una pestaña que va a medir 17,5 por 13 de ancho, y a esta pestaña hice lo mismo, aumenté 3 milímetros y luego 1 centímetro. Los 3 milímetros son para dar espacio al pop-up que va en el interior. Entonces pegamos y procedemos a decorar de la siguiente forma. Para esta estructura vamos a utilizar el círculo que tenemos en nuestro molde PDF, y también ahí están estas 4 piezas, todas las medidas se encuentran ahí. Entonces lo que vamos a hacer es plegar por donde está indicado, y tenemos estas 4 piezas. Esas piezas las vamos a unir en el centro y van a quedar de esta forma. Aplicamos pegante y unimos como se ve. Tomamos el círculo, lo doblamos al centro y marcamos bien los pliegues y lo colocamos nuevamente para marcar donde irán las estructuras que hicimos. En estas aplicaremos pegante, pero no en la unión central, sino más bien hacia los lados, y pegamos de esta forma. Las giramos las dos hacia un lado, colocamos pegante en la pestaña y pegamos de la siguiente forma. Ahora giramos al otro lado para colocar pegante en las otras 2 pestañas y pegamos de esta forma. Antes de colocar el círculo en su lugar, hay otra pieza que ya tiene las medidas, entonces vamos a proceder a hacer los pliegues como indica la figura y nos va a quedar una estructura de esta forma. Colocamos el centro en la parte inferior para marcar dónde va pegada la pestaña de esta forma, y luego aplicamos pegante y luego lo hacemos en la otra pestaña. Nos debe quedar de esta forma. Para esta parte he escogido uno de los gnomos, el cual va a girar cuando la estructura se abra. Entonces lo ubico en el lugar que quiero, que ahí está abierta, lo ubico en el lugar que quiero, le hago el pliegue y procedo a pegarlo.
Ubico el círculo y ya procedo a decorar la corona de la forma que cada persona quiera, ¿no? En mi caso, yo recorté muchas flores y lo decoré de esta forma. En esta hoja también realicé otro pop-up para el cual utilicé una tarjeta doble y una sencilla, la cual va pegada a 2 centímetros. Las medidas están en los PDFs, así que no se preocupen. Y la pego de esta forma. Procedo a ubicarla en la página teniendo en cuenta el espacio que debo dejar para cuando cierre la página y la corona se corra. Entonces debo marcar que no interfiera lo uno con lo otro. Antes de decorar, ubico los imanes que me van a servir de cierre. En la parte de adentro también coloqué imanes para que cierren la tarjeta. Pero coloqué 3, pero preferiblemente solo colocar en 2 hojas. Yo coloqué en las 3, pero noto que queda muy grueso, entonces es mejor solo colocar 2 imanes. Abro la tarjeta y en la parte del centro marco hacia un lado 3 centímetros y lo mismo del centro hacia abajo 3 centímetros. Luego procedo a cortar ese triángulo que se me forma ahí y me queda de esta forma. En la otra tarjeta marco lo mismo, 3 centímetros hacia un lado y 3 hacia otro y se me forma un triángulo. Pero en vez de recortarlo lo pliego y este es el que voy a pegar sobre esta parte. Antes de pegarlo debo colocarle el papel decorado. Para esta parte tenemos una pieza que mide 8 centímetros por 1.5. Entonces en esta vamos a marcar, en un lado vamos a marcar a 3 centímetros y en el otro lado a 3,5. Y en las otras esquinas vamos a marcar 2 centímetros en un lado y 2,5 centímetros en el otro lado. Y unimos esos puntos que son los que vamos a plegar. Y nos debe quedar de esta forma. Y la ubicamos
teniendo en cuenta que los 2 centímetros van en la parte interna y los 3,5 tocan la punta del triángulo, queda como en diagonal y se pega de la forma como se ve. La otra parte la pegamos de la siguiente forma: aplicamos pegante hasta donde va el pliegue y presionamos bien la hoja y cerramos. Dejamos secar un momentico para luego abrir. Decidí cambiar el color de este borde porque le daba más vida a este tono rosado. Ahora la ubicamos donde marcamos y pegamos. Ubicamos la tarjeta y le colocamos los imanes que nos van a servir para el cierre de esta página. Y ahora terminamos de armar la tarjeta, la ubicamos y decoramos como se muestra en el video. En la parte interna hice lo mismo que en el anterior, coloqué una tarjeta para colocar una foto grande y dentro del pop-up más pequeño también he colocado una tarjetica para documentar el momento. Termino de decorar y todo nos queda de esta forma. Y aquí tenemos ya nuestras 2 páginas pop-up.